Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Familia de Restaurando tu Vida, siempre es un honor estar delante de todos ustedes y vernos. Les amamos de verdad. Allá tienen su familia en Puerto Vallarta, de parte de toda la familia de Justicia y Amor también, de mi amada pastora Isabel. Y yo les digo, les manda un caluroso abrazo, porque aquí hace mucho frío. Y gloria a Dios porque estamos aquí. Gracias, pastores León, pastora Alejandra, gracias. Gracias, familia de Restaurando tu Vida. Rodrigo, Sandy, gracias, familia que nos han recibido. Cristi, Rodrigo también, gracias de verdad. Y les amamos, sean bienvenidos. A don Arturo, el papi. El Ay, sí, sí, perdón. ¿Dónde está? No lo he visto en los 3 servicios, a ver si viene hoy. Ya lo vi. Allá está, ¿sí? Vino. Don Arturo, un placer. Pati, muchas gracias. Gracias. Les amamos. De todo corazón, de todo nuestro corazón. Gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí en Restaurando tu Vida. ¿Algo más bonito? Elsa. A todos. Familia de León, de aquí de Guadalajara, a todos ustedes. También ustedes. ¿Vienen juntos? Amén. Sí, cómo no. Sí, gracias. Pues vamos a iniciar. Siempre les pregunto, si fueran a Puerto Vallarta, ¿qué llevaran? Ayúdenme, a Puerto Vallarta. ¿Qué llevarían? Traje de baño, muy bien, ¿qué más? Pero si vienen al servicio de una congregación o un servicio dominical, ¿qué tienes que traer? Pues saca tu Biblia, saca tu libreta, porque hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy Dios nos va a hablar. Toma tu libreta, sácala. Que yo compro los videos, no importa, pero ahorita anota. Yo sé lo que te digo, anota, para llevarnos un buen mensaje que llegue a nuestro corazón y que nos edifique, sobre todo que nos edifique. Amén. Andamos un poquito afónicos, pues ya llevamos 2 servicios y la forma normalmente en Vallarta predico 2, aquí 3. Yo no sé por qué le pusieron Aguascalientes. Deberían de ponerle vientos fríos o algo, no, hombre. Amén. Toma tu libreta, vamos a iniciar. Hoy te voy a hablar del nuevo nacimiento, pero para que tú entiendas del nuevo nacimiento, de hecho es papilla, es lo más primordial, lo más básico que tenemos que aprender cuando entramos a lo que significa el reino de Dios. Abre tu Biblia, aunque todavía no, déjame platicarte. Dice en Efesios 4:11 en adelante que Dios edificó para su iglesia, para el cuerpo que es su iglesia, 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero muchas veces nuestro ámbito de conocimiento nos llega solamente al pastorado, porque es dentro del pastorado donde llegamos a una congregación. Pero dice la palabra de Dios que Dios constituye primeramente en orden, no en jerarquía, porque el apóstol no es un cargo jerárquico, es un ministerio de orden. Amén. Porque el apóstol es como el arquitecto. El apóstol es aquel que va y establece el fundamento, y el fundamento es Cristo, y sobre ese fundamento todos nosotros los demás reconstruimos o construimos sobre el fundamento. Pero nadie puede hablar de otro fundamento que el que no sea Cristo. ¿Estamos? Ese es el fundamento del cual nosotros tenemos que estar edificando. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:19. Voy a hablar algo poquito diferente a los anteriores servicios. Amén. Porque pues hoy tenemos, ¿cuánto tenemos? ¿Hay tiempo? Me estuvieron acarreando en los 2 anteriores. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 horas. Gracias. Hoy quiero relajarme. Amén. Hoy quiero relajar y transmitirte algo que edifique tu corazón. Pero es importante que entiendas dónde estás sentado, que este es un ministerio apostólico y que se establece primeramente el fundamento, que es Cristo. Ahora bien, Cristo no nada más es el Jesús que nació, sino todo un contexto. Desde antes de la fundación de los tiempos se hablaba de Cristo, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, pero sobre todo la resurrección de Cristo. Ahora, no hay un Cristo antes de la resurrección o después de la resurrección, es el mismo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La mirada del creyente, la mirada tuya y mía está puesto sobre la resurrección, que es diferente, pero Cristo es el mismo. ¿Estamos? Ahora bien, dice Efesios 2:19, escucha. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no eres. ¿Ahora qué eres? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora eres parte de la familia de Dios. Hoy voy a hablar del nuevo nacimiento, pero quiero hacer una introducción antes de entrar al tema. Pero te sigue diciendo,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Te está diciendo, ahora tú eres hijo de Dios, o eres parte de la familia de Dios, y tú eres parte de la familia de Dios porque estás edificado sobre lo que trajeron los apóstoles y profetas. ¿Estamos? Hubo un primer apóstol que se llamó Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:14 que muerto Juan el Bautista se levantó Jesús transmitiendo el apostolado, diciendo: este es el evangelio del reino, el nuevo evangelio que traigo, el evangelio del reino. O empezó a hablar con cosas completamente diferentes. ¿Estamos? Empezó a hablarte, empezó a tener una cultura completamente diferente. El trato de Jesús era diferente. Jesús no le llegaba a un fariseo y lo trataba de ofender y decía: ya no te hablo, ya me voy, ya. Tenía identidad, no se movía por su exterior, sabía quién era y sabía el propósito por el cual estaba aquí en esta tierra, y sabía que ese propósito nos lo iba a encomendar también a nosotros como apóstoles, como enviados para transmitir ese nuevo mensaje. Ahora bien, escucha, sigue diciendo, Bonita, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahora bien, no hay otro mensaje que no tenga que ver con Jesús el Cristo. Amén. Y te sigue diciendo, escucha. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y sigue diciendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces, Él establece el fundamento para que tengamos dos visiones. La primera, la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero y lo primordial es edificar el cuerpo, y lo segundo es edificarte a ti como persona. Pero en la edificación del cuerpo, para que tú me entiendas, la visión que tenía Pablo es de que entiendas que Dios no tiene la mirada sobre Aguascalientes. Por acá. Dios no está sobre Aguascalientes. Por eso estableció un fundamento para que los apóstoles llevemos un mensaje que trastorne Aguascalientes. Dice la palabra de Dios que Jesús es la cabeza de ¿qué? Del cuerpo, que es su iglesia. Entonces Dios está por encima, es la cabeza de la iglesia. Entonces es la iglesia la que tiene que estar gobernando sobre Aguascalientes. Espero que me hayas comprendido. Entonces eso quiere decir que si tú eres la iglesia, ¿quién es la iglesia en este lugar? Entonces tú eres el instrumento de Dios para llegar allá, al mundo, a Aguascalientes. Pero Dios establece el fundamento y manda apóstoles. Lo que yo trato de decir en esta introducción es de que estamos en un ministerio apostólico, que es que te está enseñando no solamente a edificarte a ti, sino a edificar a Aguascalientes, al cuerpo, a su iglesia. Cuando tenemos esta visión entendemos, porque mira, ahora sí iniciamos el tema. Lucas, Bonita, 4:42 y 43. Escucha, te dije hace ratito, lo primero que hizo Jesús fue anunciar el evangelio del reino, diciendo: cambia tu forma de pensar, arrepentidos pues, arrepentidos y creer en lo que yo estoy hablando, el evangelio del reino, en el evangelio. ¿Estamos? Por eso lo primero que les dice: cambien su forma de pensar, arrepentidos, arrepiéntanse y crean en esto nuevo que traigo, el evangelio del reino. ¿Estamos? Cuando Jesús ascendió al cielo, en Hechos 1:3, puedes anotarlo, Hechos 1:3, dice la palabra de Dios que Jesús estuvo 40 días y 40 noches hablando a sus discípulos. ¿De qué crees? No, por acá no me escucharon. Don Arturo, no me estás escuchando. A ver, Hechos 1:3 dice la palabra de Dios que después de haber resucitado Jesús, estuvo 40 días y 40 noches explicándoles a sus discípulos. ¿De qué crees? Del evangelio del reino. Todo el tiempo estuvo hablando del evangelio del reino, de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de actuar, de una nueva forma de hablar, de una nueva forma de desarrollarse. Todo era completamente diferente. ¿Estamos? Ahora bien, escucha Lucas 4:42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces Jesús era el primer apóstol que se paró en esta tierra anunciando un mensaje completamente diferente. ¿Cómo se llama ese mensaje?
El evangelio del reino. Jesús no andaba anunciando guerra espiritual. 4 pasos para que venzas al chanclas, 5 pasos para que te levantes en contra de las circunstancias, 7 pasos para que te levantes como cristiano. Escucha, él vino a hablar del evangelio del reino. Y para que tú seas parte del reino, para que tú seas parte del reino, ¿qué crees que se necesita? Morirme e irme al cielo. No. Juan 3:3, bonita, por favor. Evangelio de Juan 3:3. ¿Qué se necesita para que seas parte de ese reino? ¿Qué se necesita? Fuerte. ¿Qué se necesita? Fuerte. ¿Qué se necesita? Un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Jesús en ese momento en Juan 3:3 estaba hablando, desde el 1 en adelante, estaba hablando con un principal de la sinagoga, alguien llamado Nicodemo. Todos sabemos la historia. Dice que ese era un hombre con mucho conocimiento, con mucha letra, pero más sin embargo el lenguaje que estaban teniendo uno con el otro nada tenía que ver. Porque uno hablaba con el lenguaje terrenal y el otro hablaba con el lenguaje celestial. Uno decía, tienes que nacer de nuevo para que puedas ser partícipe del reino. Y el otro decía, para nacer de nuevo, tengo que meterme en el vientre de mi madre. 3:10, bonita, ahí mismo, 3:10, escucha, y dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ahora si te hablo de las cosas celestiales, ¿cuándo me vas a comprender? Pero Jesús estaba haciendo un juego de palabras porque sabía lo que estaba sucediendo. Y Jesús, hubo un hombre que se levantó, que iba delante de él, que se llamó Juan el Bautista. Él traía una predicación completamente diferente. Él decía, ratas inmundas, animales rastreros, escorias de la vida, hagan frutos de arrepentimiento. Pero cuando llegó Jesús, llegó con un mensaje completamente diferente. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y abatidos, porque yo qué. Entonces eran cosas completamente diferentes, mensajes completamente diferentes. Jesús era el primer embajador y estaba transmitiendo un mensaje completamente diferente que él no entendía. Pero Juan el Bautista, aún Jesús dijo en Mateo 11:10 en adelante, sobre todo 11:11 y 11:12, fíjate bien, Jesús dijo de Juan el Bautista, no hay hombre más grande nacido de carne y sangre que Juan el Bautista. Pero en el reino es el más chiquito. Eso quiere decir que si él no nació en el reino, era chiquito, tú que naciste en el reino, ¿cómo eres? ¿Cómo eres en el reino? Entonces tú naces en el reino, naces en ese nuevo nacimiento y tú naces como rey. Y el gran problema es la mentalidad con la que nacimos, porque nacimos con una mentalidad de esclavo siendo reyes. Y si quieres seguir teniendo el mismo lenguaje terrenal, cuando tu lenguaje tiene que cambiar y tienes que desarrollarte un nuevo lenguaje que se llama el lenguaje del cielo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nacemos de nuevo y nacemos en un ámbito sacerdotal y nos enseñan a hacer ¿cómo explicarlo para que no se oiga tan tosco? A ser borreguitos, a ser iguales. Vístete de esta manera, camina de esta forma, no hagas esto, no hagas aquello, sácate la mano de la bolsa. ¿Qué te andas rascando? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué no, ten cuidado allá, ten cuidado acá? Y entonces nos chamaquean y nos reducen a ser solamente esclavos. Y tú no naciste para denotar una religión cristiana. Tú no naciste para denotar una religión evangélica. Tú no naciste para estar en una denominación. Tú no naciste para ser creyente. Tú no naciste para ser cristiano. Tú naciste para ser rey. Tú naciste para gobernar sobre las circunstancias. Tú naciste para ser el portavoz de Dios en esta tierra, en aguas calientes, para que les digas el poder de Dios a través de ti. Para eso naciste. Para eso naciste de nuevo. Y naciste de nuevo para ser portador y embajador del reino. Ahora, mi asignatura como embajador es completamente diferente. Segunda de Corintios, bonita. 5, perdón, pues vengo de Jalisco. 18 y 19. Amén. Espero que no haya ningún americanista aquí. ¿Qué pasó? No me hagan eso, por favor. Ya, que se arrepienta y
Y dice la palabra de Dios, escucha, 2 Corintios 5, 18 y 19, dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. y te sigue diciendo, Así que somos embajadores en ¿qué nombre eres? de Cristo. Un embajador. Todo lo que habló Pablo, lo habló en un contexto histórico, porque Pablo, más bien un contexto actual. Para nosotros es un contexto histórico, porque lo que escribió Pablo lo escribió hace 2000 años, ¿sí o no? Entonces el término embajador de repente lo reducimos a solo lo que vemos. El embajador de México en Estados Unidos, ¿quién es? Pues tal persona, y ahorita es un cargo meramente político. Quieren correr a alguien de aquí para que no sea presidente y lo mandan embajador de Francia, ¿verdad? O quieren algo y ya nomás es un membrete. Pero Pablo no estaba en el 2018, Pablo estaba 30, 40 años después de Cristo, por lo tanto te estaban hablando de los embajadores de aquel tiempo. ¿Estamos? Ahora vamos a ver qué era un apóstol o embajador en aquel tiempo. Apóstol y embajador es lo mismo, eso no es revelación, significa apóstol el enviado. El embajador es aquel enviado para transmitir un mensaje. ¿Estamos? Necesito otra vez 2 personas, por favor. Dos, vénganse 2. 2. Ahorita me van a entender, para que comprendamos por qué somos apóstoles y por qué estamos transmitiendo un mensaje completamente diferente, donde ese mensaje, el fundamento es Cristo, no es una religión. Porque Jesús no llegó diciendo, dejen de ser judíos y ahora vuélvanse cristianos. La primera vez que le dijeron cristianos era denostativo o despectivo, los cristianos. Pero en realidad, si te preguntan, porque de repente a mí me preguntaban, ¿eres de alguna denominación? Y yo decía que soy bautista, creyente, cristiano. No, pues cristiano yo creo. No, eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Y ahorita vamos a ver las asignaturas. Vengan para acá. No les dé pena. Tú de este lado. Hay que darle de comer. Y aquí, allá está dieta. Escúchenme todos. Ahorita me van a entender. En los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan de los tiempos de Jesús? Los fariseos querían matar a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no lo podían matar? ¿Por qué? Ayúdenme. ¿Se acuerdan que no lo podían matar? Lo tuvieron que llevar en aquel tiempo, primero con uno de los, con Poncio Pilatos, primero con el otro, luego lo llevaron con Poncio Pilatos, ¿se acuerdan? Que después Poncio se lavó las manos. Ellos no tenían autoridad porque ellos estaban bajo el dominio de otro pueblo que era el pueblo romano. El mayor ejemplo de la extensión del reino era Roma. Y Roma, cómo iba extendiendo su reino. Y decían que todo aquel apóstol que tocara las plantas de sus pies otro territorio era posesión de Roma. Y así Roma iba extendiendo su reino. Primeramente decían, haz fama y échate a dormir. O sea, primeramente todos los pueblos vecinos sabían que Roma traía un poderío militar. Pero en realidad Roma ya no lo utilizaba. Utilizaba su poderío diplomático. Entonces llegaba Roma hasta cierto punto, hasta cierto territorio que iba a seguir extendiendo su reino. Y el otro pueblo, aquí ponte, el otro pueblo vecino era su rey, tenía levantadas sus murallas para defensa y no llegaba ya, al último ya Roma no llegaba invadiendo. ¿Qué hacía? Mandaba al apóstol, al embajador, al comisionado, al enviado, y salía de las filas, iba, ¿con qué credenciales iba? ¿Cuáles credenciales llevaba? Todas las del rey. ¿Por qué? Porque no podía llegar con el otro rey para negociar. Vamos a ver, mira rey, deja convencerte, ándale, poquito, y deja decirle a mi rey, ahorita regreso, ¿no? Ahorita vengo. No, llegaba con toda la autoridad del rey, con todas las credenciales del rey, y tenía que tener tal sagacidad que tenía que convencer a la persona, al otro rey. Y entonces le venía a decir las nuevas reglas del reino. Ahora, si tú no quieres que yo te invada, porque traigo un poderío, lo persuadía. Era un hombre con mucho conocimiento, sabía y sabía el fundamento era Roma. En ti, en nosotros el fundamento no es Roma. Así es. Pero quiero que entiendas culturalmente a qué se refiere cada término que está utilizando Pablo en el Nuevo Testamento.
Y esto lo está hablando según el contexto que él estaba viviendo. Cuando habla de la armadura de Dios, habla de lo que él estaba viendo. Si de lo que hablaba era de lo que él veía. Amén. Ahora bien, escúchame. Entonces llegaba y le convencía y le decía: ahora las reglas van a cambiar. Si tú accedes, respeto tu vida, te sigo dejando como rey, pero bajo mi dominio. Te sigo dejando tu moneda, tu idioma, pero ahora todas las cartas se van a escribir en griego. Le decía: ahora tu ejército va a pelear por Roma. Y su ejército pasaba a ser parte de Roma. ¿Quién lo sabe? O sea, eso es historia, todo es historia básica, cualquiera lo sabe. Entonces este embajador convencía a la persona y tenía tal sagacidad que convencía al rey. Y ya el rey, ese estado firmaba, él tenía la autoridad para firmar, y luego ya llegaba Roma y así seguía extendiendo y extendiendo y extendiendo el reino. Y es todo. Lucas 4:41. Lucas 4:41. ¿Dónde estábamos en este último? Pero en el anterior, ¿cuál leímos? Juan 3:3. Lucas 4:41, escúchame. La última parte bonita. 4:41, la última parte nada más. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Que él era el Cristo. Jesús, el Cristo. No Jesús histórico, no Jesús antes de Cristo, ni Jesús después de Cristo. Es el mismo. ¿Estamos? Ahora bien, escúchame. ¿Quién era Cristo? ¿Qué significa Cristo? Es más, con eso se explica todo. El ungido, el untado, el que tiene el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces él sabía del que se había profetizado en todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver una de las asignaturas que él tuvo. Isaías 53:10, bonita, por favor. Isaías 53:10, una de las tareas de cómo se profetizaba de él y cómo iba a venir él y qué es lo que iba a hacer él. ¿Estamos? Seguimos pues. Y dice la palabra de Dios, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y dice la palabra de Dios, si tú lees Isaías 53 del 1 en adelante, está hablando de toda la vida de Jesús, de cómo él vino, de cómo fue como borreguito al matadero, de cómo dio su vida y cuál era el propósito de su vida. Pues dice la palabra de Dios que cuando haya cumplido con su cometido, haya pagado en la cruz y haya resucitado, entonces ahí va a venir un nuevo nacimiento, o sea, un linaje completamente diferente, una línea genética especial y completamente diferente. Y esa línea genética son los hijos de Dios. Por eso solamente en pantalla, ayúdenme, 1 de Pedro 2:9, solamente en pantalla, 1 de Pedro 2:9, todos digan amén. Por eso el pastor Judith y Fabricio sois linaje escogido. Por eso los pastores Judith y Fabricio sois linaje escogido. No, por acá, esos son medio mala onda, acá. Por eso los pastores Judith y Fabricio sois línea genética diferente. Por eso vosotros sois línea genética diferente. Vosotros sois linaje escogido, rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, para predicar, para transmitir, para ser los enviados y apóstoles y embajadores del reino, para decirle a la gente que cambiemos, que Dios nos cambió de la potestad de las tinieblas a un reino, a su luz admirable, a un reino. Eso es lo que tenemos que estar transmitiendo. Entonces yo no tengo que estar transmitiendo que el 2012 los aztecas dicen que se va a acabar el mundo. El otro día me llegaba una señora bien preocupada, acabo de ver una película. ¿Cuál? 2012, pastor, 2012, y dice que ahí se va a acabar el mundo. Y le digo, ¿no se ha dado cuenta que estamos en el 2018? Digo, por si no te habías dado cuenta, Bueno, 2017 ya lo sé, pero por unos cuantos días, 2018. Entonces, no te puso a transmitir cuestiones catastróficas, no te puso a transmitir cuestiones apocalípticas, no te puso a transmitir más que el evangelio y hacer discípulos. Wow. Y esas buenas nuevas tienen que ver con su reino, porque dice que ahora el nuevo embajador dice está reconciliando, porque Cristo vino a reconciliarnos. Él fue el que nos reconcilió y nos dio el ministerio de reconciliación, y ahora somos embajadores de Cristo, rogándose
como Cristo nos ruega que nos reconciliemos con Él. Entonces ya no llegamos, arrepiéntete desgraciado, porque te va a jalar las patas el diablo y te vas a ir al infierno. Sino ahora llegamos, tus hijos son bendición. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora tienen que ver en ti la manifestación de ese reino, porque el reino no es un lugar, el reino es una posición de autoridad que Dios te da para que puedas gobernar. Y no hay mayor gloria para un rey que extender su reino. Por lo tanto, no hay gloria mayor que tú, que decirle a más gentes el reino que Dios está haciendo a través de ti. Entonces tú tienes que seguir conquistando reinos. Tenemos que seguir conquistando reinos. ¿Dónde? En mi trabajo, en mi empresa, en mi empleo, en donde yo piso, en la congregación, donde yo esté. A todos tienen que ver a través de mí el reino de Dios, porque el reino de Dios está en ti. Porque el reino de Dios está en ti. Y en ese reino tú naciste como hijo, pero no como cualquier hijo. Porque dice la palabra de Dios que tú no te acercaste a esa ciudad celestial que es Sión, a la congregación de los primogénitos. Más bien, tú te acercaste a esa Sión celestial, a la congregación ¿de qué? De los primogénitos. Entonces tú naces como primogénito. Por acá, no creo que por acá están más. Por acá yo creo que, a ver si los convenzo. Eres primogénito. Para entender lo que estoy diciendo, tienes que irte culturalmente al mover de un rey y entender quién es un primogénito dentro del reino. Y quiero decirte que el primogénito se vestía completamente diferente a sus hermanos. Tenía mayor herencia que sus hermanos. Era el heredero al trono. Culturalmente lo preparaban diferente. Ahora te pregunto, ¿desde qué edad preparaban a ese rey para que reinara? Por acá. Es que está bien largo. ¿Desde qué edad preparaban a un rey, a un primogénito para que gobernara? Si lo preparaban desde que nace, ¿desde qué edad te tienen que preparar como rey? Así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos hicieron religiosos. Nos hicieron estar viendo los defectos de mi hermano o mi hermana. Nos dijeron que aquello era pecado. Nos dijeron que el chanclas tenía dominio sobre tu vida. Nos dijeron que eso que te estaba pasando es que el chanclas se está tentando. No, de acuerdo a tus concupiscencias, no te hagas. Le quieres echar al chanclas la culpa si él está vencido. ¿Y quién crees que lo venció? Hace 2000 años lo venció Jesús, para que tú tuvieras dominio propio. Amén, amén, amén. Es por la cámara. Perdón, pero ya ven que gloria a Dios. ¿Estamos? Ahora bien, acuérdenme, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? En serio. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo nací dentro del reino como hijo. Pero ya ves que de repente somos criticados. Este mensaje es criticado. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios si a Jesús le reclamaban? Imagínate que no nos reclaman a nosotros. Dice ahí en Juan 5:17 que se rasgaban las vestiduras. Los 5:17 en adelante, que se rasgaban las vestiduras los fariseos cuando les decía que era hijo de Dios. Imagínate, pero suponiendo sin conceder, porque la palabra dice que lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, claro está que somos hijos de Dios por el Espíritu. ¿Estamos? A ver, pero ya ves que de repente hay acomplejados que no creen. Y Dios trató de buscar todos los ámbitos jurídicos para asegurarte que eres hijo de Dios. Así es que si no crees que eres en el Espíritu, también puedes ser adoptado. ¿Estamos? Amén. Entonces sigamos avanzando. Efesios 1:5, bonita. Estamos en el mismo canal, Efesios 1:5. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Ustedes la van a ver y dice. En amor. Habiéndonos en amor. ¿En qué? En amor. ¿Qué fue lo que provocó Dios adoptarte? Amor. Él buscó los ámbitos jurídicos. Solamente puedes ser hijo por adopción o por nacimiento.
Así es que si no quieres, yo no soy hijo de Dios por nacimiento. Bueno, eres por adopción, ¿está bien? Sí, bueno, ya seguimos avanzando. Así les digo, porque su mecha, los hombres a veces son tan difíciles. ¿Por qué crees? Porque nacemos en una religión y nos enseñan a ser religiosos y nos enseñan a hacer cultos y a hacer una serie de cosas, hasta decir amén, que no es malo cuando sabemos con identidad que es. Pero imagínate a alguien que llega por primera vez, de repente empiezas a ver muchos moveres, pues la gente se asusta. La gente se asusta. Entonces tenemos que cuidar hasta esos aspectos, porque estamos para manifestar el reino y traer más hacia Jesús. Amén. Espero que no me malentienda lo que acabo de decir, pero sigue diciendo, bonita, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces le leo, eres adoptado hijo suyo. Ya me dicen, sí, bueno, ya podemos seguir avanzando. Entonces, como hijo, tienes que tener una mentalidad completamente diferente. ¿Estamos? Ahora tu mentalidad tiene que ser de reino. Tienes que pensar de rey. Tienes que ver. ¿Por qué? Está bien sencillo. Porque si amplías tu mentalidad, miren, si ampliamos nuestra mentalidad como congregación, lo acabamos de leer ahorita en Efesios 2, 20 y 21. Dice que lo primero que tenemos que edificar no es la congregación. Primero es la ciudad. La visión es completamente diferente. Entonces, ¿cómo se llenan las congregaciones? 4 pasos para llenarla. No, eso es añadidura. Cuando tú pones la visión sobre la ciudad, la añadidura va a ser la congregación. Porque tu visión es amplia. No andas cuidando, no vayan para allá, no vayan para acá. No, es que allá están hablando de estas cosas. Ya no te preocupas de nada. Te ocupas en transmitir un buen mensaje y sabes que van a regresar. Sabes que van a regresar, porque aquí se les da un buen alimento, un alimento apostólico. ¿Y cuál es ese alimento apostólico? Jesús el Cristo. No se quebren la cabeza. Jesús, lo que vino a hacer, no nada más a morir, sino también a resucitar. ¿Estamos? Gálatas, bonita, 4. Amén. 6. Y por dice, cuanto sois hijos. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios y te dice, por cuanto eres hijo. A ver, permítanme. Los pastores Judy y Fabricio son hijos de Dios nada más en este lugar. Todos digan amén. Entonces te está diciendo, por cuanto eres hijo. Entonces viene una consecuencia. Escucha. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿El qué? ¿El cuál? Clama, Abba Padre. Y entonces te dice lo más importante. Así que ya no eres esclavo. Otra vez. Ya no eres esclavo. Otra vez. Así que 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 ya no eres esclavo. Entonces ahora ya no eres esclavo, ahora eres hijo de Dios. Tu mentalidad es completamente diferente, tu forma de pensar es diferente. Eres hijo de Dios. Ahora yo no pregunto sobre si tengo que tomar o no tengo que tomar. Ahora ya yo agarro y arrebato, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los arrebatados, los gandallas, los que toman disposición, los que arrebatan, son los que toman posesión del reino. Los que no tienen una mentalidad mediocre, los que no tienen una mentalidad de no puede ser. Los que no se detienen para disponer de las cosas, sino nada más para disponerla, porque Dios no quiere nada más enriquecerte. Quiere enriquecerte para que seas enriquecimiento. Te quiere bendecir para que bendigas. Te quiere sanar para que sanes. Te quiere restaurar para que restaures. Te quiere levantar para que levantes. Te quiere ser un instrumento, y es lo único que quiere Dios, que tú seas un instrumento. Porque te dije hace ratito que Dios no está sobre Aguascalientes. Él necesita su iglesia. Te necesita para que Aguascalientes sea de Cristo. Pero todo el cuerpo no es restaurar tu vida, con mucho respeto. Todo el cuerpo son todos los hijos de Dios que estamos aquí en Aguascalientes. Ese somos el cuerpo. Pero ¿cuál es la visión? Dice, ya no eres esclavo. Entonces la visión de muchos, con todo respeto, somos reformadores, no criticamos. Pero te explico, cuando no tenemos visión de reino, tenemos visión congregacional. Y solamente queremos nuestra congregación chiquita. Y durar 20 años con 10 o 20 gentes. Y ahí queremos pasárnosla. Pero cuando tenemos visión de reino, iniciamos con un servicio,
después con 2 servicios, después con 3 servicios, y ya tenemos que traer toda la garganta afectada por aventar 3 servicios, pero gloria a Dios, porque lo hacemos con amor. Esa es la diferencia de la forma y la mentalidad, porque la visión del reino siempre va a ir hacia adelante, por la ciudad, y la consecuencia va a ser aquí. ¿Cómo vamos a ganar la ciudad? ¿Con pancartas? Claro que no, a través de ti. En tu empresa, en tu trabajo, en tu empleo, cuando salgas de turista, donde estés, tú eres la bendición para bendecir. En el multinivel también, pastor, también ahí eres bendición. También ahí eres bendición. Donde estés, porque tú eres la bendición. Y tú estás ahí para transformar. ¿Qué pasa con una mentalidad de esclavo? Te pregunto de verdad. ¿Una mentalidad de esclavo tiene sueños de libertad? ¿Tiene sueños y visiones? Un esclavo te da un consejo de prosperidad, hermanito, de verdad. Con todo, no me sigan la corriente. No tiene aspiraciones. Un esclavo no tiene aspiraciones. Un esclavo no ve más allá que lo que conoce. Y el evangelio te da a conocer tus derechos y prerrogativas. El evangelio te dice lo que es tuyo. Entonces tú lo empiezas a ver y empiezas a entender que es tuyo, para ti, y que Dios lo preparó especialmente para ti. Amén. Por eso sigue diciendo, ya no eres esclavo. Les decía en el servicio de la mañana, esto es rápido, que fui abogado penalista, pero lo que yo quiero que entiendas es de que me dediqué mucho a sacar gente de la cárcel. Y de verdad, les explicaba que posiblemente habían tenido un accidente de tránsito, cualquier cosa. Es más, la gente puede salir hasta sola. Lo que quiero nada más darte el ejemplo de la magnitud de cuando hay esclavitud. Entonces una persona entra a la cárcel, ¿qué crees que le dicen dentro de la cárcel? Le dan esperanzas de algo, le dan esperanzas. Entonces ahí te vas a quedar, y ahí uno se aprovecha. Yo era abogado, yo les puedo asegurar, ya nomás les decía, dame tanto y te saco, y voy a hacer lo posible, voy a hablar acá, y ya sabía que hasta solito salía. Pero como la mediocridad te envuelve, la ignorancia, así es, y te empieza a envolver y te empieza a seducir, te empieza a seducir. Y muchas veces te digo que nos formaron religiosos sin entender. Yo no soy religioso. Ah, sí, le dijiste a tu hijo que si se portaba bien le dabas un regalo en Navidad. Ah, entonces sí eres religioso. Un rey, ¿qué le enseña a su hijo heredero? De cómo dominar el reino, de cómo ser un buen heredero. No se lo tiene que ganar, ya es suyo. Más bien lo va a enseñar a cómo desarrollar su reinado, de cómo gobernar. Todo cambia, toda la mentalidad cambia, toda la forma de pensar cambia. Culturalmente tenemos que pensar diferente. Es que yo no sé cómo se movía un rey. Yo sé que para nosotros es difícil, pero vete a la historia o vete a los reyes que hay ahorita en Europa y ve cómo ellos, y en todo hay un protocolo. ¿Quién lo sabe? En todo hay un protocolo. Y si tú analizas ese protocolo y ves la palabra de Dios, de lo que hablaba Pablo, en todo coincide. Todo coincide. Y te dice cómo tienes que gobernar como rey. Cuando tienes una identidad correcta, entonces no vas a andar escuchando canciones proféticas. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y luego la otra profética, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor. Entonces ya no te impacta tu exterior. ¿Cuándo veían a un rey? ¿Cuándo veían a un rey estresado? ¿Cómo gobernaba un rey? ¿Cómo gobernaba? Así es, así es. ¿Cómo gobernaba un rey? Sentado. Dice la palabra de Dios, Dios te constituyó como rey sacerdote. Y no voy a demeritar el área sacerdotal porque eres 50% sacerdote y 50% rey, no hay duda. Pero los reyes tenían, los sacerdotes tenían una función y los reyes tienen otra función. Los sacerdotes dentro del templo, dice la palabra de Dios, que todo el tiempo andaban de un lado para otro, prendiendo los inciensos, prendiendo los foquitos, y andaban todos estresados. Pero llegó Jesús, abrió el libro de Isaías, les dijo, esta palabra hoy se ha cumplido. ¿Y qué crees que hizo Jesús? ¿Qué hizo? Así es, se sentó. Y se sentó. Por eso Él está sentado. Cuando resucitó, fue ascendido al cielo,
y se sentó. Y dice Efesios 2:6 que juntamente con Él tú estás sentado. Tú estás sentado juntamente con Él. ¿Para qué crees? ¿Para qué crees que estás sentado ahí? Para reinar. Para reinar. ¿Me puede ayudar alguien con el órgano? Es que no tengo en justicia y amor, me lo quiero llevar para mi casa. Está chiquito y bonito, yo creo que en el camión sí cabe. De una vez la guitarra, ¿no? Pues ya están ahí. Arraso con todo, yo hagan daños. Dicen o no dicen que el reino arrebata. Ya, adelante, vayan pasando. Vayan pasando. ¿Cuál te dije, bonita? ¿Dos qué? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que Él te resucitó y te hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo para que gobiernes, para que tengas autoridad y dominio. Pero vuelvo otra vez al principio. No podemos predicar la Z sin entender el A. Y el A es el nuevo nacimiento. ¿Y cuándo es el nuevo nacimiento? ¿Cuándo es? Según Hebreos 10, según Romanos 10:8 dice, porque así dice, ¿quién se acuerda que alguna vez cuando vinieron por primera vez, posiblemente en alguna congregación, alguna célula, hicieron la confesión de fe? ¿Quién la hizo? Amén. Gloria a Dios. En esa confesión de fe, ¿de qué se trataba? Acuérdense, Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que ¿qué? Que si confesaras con tu boca y con tu corazón creyeres, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso lo sé. Pero ¿qué es lo que confesamos? Me brinqué poquito, adrede. Que Jesús es el Señor, pero que Dios lo levantó de los muertos. Es el acto de la resurrección, el que tú nazcas de nuevo espiritualmente, lo que te hace entrar al reino de Dios. Físicamente no sucede nada. Yo dejé de chupar, pues qué bueno, pero físicamente no sucede nada. Pero sí espiritualmente. El cielo se conmociona porque eres inscrito en el libro de la vida. Jesús no vino con la encomienda de buscarte un lugar allá, porque vino a traer el cielo acá, para que tú reinaras aquí. Tu lugar en el cielo ya está asegurado. Lo que no está asegurado es cómo vas a vivir aquí. Por eso tienes que conocer tu identidad, para que desarrolles tu identidad. ¿Estamos? Para que te desarrolles como lo que tú eres, hijo de Dios. Pero yo no soy, eres adoptado pues, pero eres hijo de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Yo sé que aquí somos por naturaleza, porque dice la palabra de Dios. Amén, amén. Aplaude. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, pero los suyos, más a todos los que les dio la exousia. Así es. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu. Y tú naciste del espíritu y naciste para gobernar y para reinar. A ver, bonita, Colosenses, 1 kilo de tortillas, pan, amor. Ay, perdón. Oh, mi brother, pensé que traía la Biblia y vi los recados de amor, que mi chiquito que sabe qué, varón. Oh, mi brother, ¿no? Colosenses 2. Colosenses 2:12. Amén. Perdón, Gálatas 6:15 primero. Primero Gálatas 6:15. Es que me confundiste, brother, pues ahí. Es broma, es broma. Amén. Gálatas 6:15. Dice la palabra de Dios, escucha. Porque en Cristo Jesús, Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, ni ¿qué la representa? incircuncisión. ¿Qué representa la circuncisión? La legalidad, la carne, la conducta. Y dice en Cristo Jesús, ni aunque te portes bien eres algo,
ni aunque no te portes bien eres algo. Porque en Cristo Jesús lo que vale es el nuevo nacimiento, sino una nueva creación. sino la nueva creación que hay en ti. Adán era un alma viviente. Tú eres un espíritu vivificante. Y estás aquí para dar vida, para transmitir vida, para transmitir esperanza, para transmitir el cielo a la tierra. Porque Dios necesita no pastores, necesita apóstoles. Porque de repente nos confundimos y queremos tener nuestra congregacioncita. Y el apóstol no piensa en su congregación, piensa en la ciudad. Y tú estás llamado para gobernar la ciudad de Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes. La ciudad. Por lo tanto, con todo mi amor, honro este lugar, porque yo aprendí de esto que estoy hablando. Lo aprendí en Guadalajara y fuimos por Puerto Vallarta. Y nuestra visión es Puerto Vallarta, como su visión es Aguascalientes, como la visión de Guadalajara es Guadalajara, como la de Tampico es Tampico, y como tú, a donde Dios te lleve, con una visión amplia, pensando en la extensión del reino. Colosenses 2:12. Escuche. Sepultados con él en el bautismo. Dice que tú fuiste sepultado. ¿En qué? En el bautismo. Cuando me bautizaron de chiquito. En el cual también. Espérame, bonita. Cuando me bautizaron de chiquito. Cuando te bautizaron en la alberquita. Cuando te bautizaron en el río. No está hablando del bautismo en agua. Así es. En el Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu. Híjole, no hay tiempo para explicarte, pero vamos a seguir adelante. Juan el Bautista decía: yo la verdad los bautizo en agua para un propósito del arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, él no bautiza en el agua. ¿En qué bautiza? Entonces, cuando tú fuiste bautizado en el Espíritu, cuando confesaste al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. ¿Estamos? Amén. Seguimos. Sepultados con él en el bautismo, Y en el cual fuisteis también resucitados con él, como hijo de Dios, mediante la fe en el poder de Dios, Como que lo levantó de primogénito. los muertos. como rey. Y si tú me dices: si yo soy rey, ¿quién está en la potestad de las tinieblas? Pues el príncipe. Ay, él es príncipe, pero tú eres rey. Pero es que el chanclas me asusta, pero tú eres rey. Pero el chancla le hace así. Y yo vi que a una persona la transformaba. Pero tú eres rey. Y pondrás manos y le dirás a los chanclas: fuera de aquí en el nombre de Jesús. Y ellos se huirán de ti, de tu presencia, porque tú eres rey. Tú eres rey. Y para el rey, escucha, no hay gloria más grande que extender su reino. Por eso, escucha, bonita. Y nosotros y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, ¿Y qué más? anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿Y qué que más? nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, Y despojando a los principados Despojó a los principados y a las potestades, y a las potestades. y las exhibió públicamente, Y las exhibió públicamente, triunfando en la sobre cruz. ellos en la cruz. Por lo tanto, no hay gloria más grande que un rey exhibir aquel cual él dominó y lo venció. Y en ese momento Jesús estaba venciendo al chanclas, para que el chanclas no tuviera dominio sobre las circunstancias, el chanclas no tuviera dominio sobre las situaciones, para que tú tuvieras dominio y autoridad sobre todas las cosas. Porque Jesús resucitó y ahora está sentado en el trono. Ahora está sentado en el trono. Ahora está sentado en el trono. Vamos.